Es tiempo de palabra viva. A continuación, un mensaje a cargo del pastor Jorge Antanaitis. Señor, conoce. Bueno, el título del mensaje o la reflexión sería la consolación en el medio de la tribulación. La consolación en el medio de la tribulación. En este tiempo de tantas luchas y pruebas que todos vivimos y que en realidad es permanente en todos nosotros, cada uno siempre llega al momento donde ha de vivir una lucha, una prueba, un poco más, un poco menos, pero no importa, cada uno la vive con mucha intensidad, la vive con mucha dolor. ¿Y quién quiere vivir pruebas? ¿Quién quiere vivir luchas? ¿Quién quiere vivir tiempos difíciles? En realidad nadie, pues todos sabemos que tenemos que vivir por fe, todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero el asunto es cuando estamos en la crisis, ¿no es cierto? Cuando estamos en la montaña rusa, ¿no? Ahí que vamos para arriba, vamos, subimos y bajamos. Ahí hay que estar, ya te pueden explicar muchas cosas, pero hay que estar cada uno en los pantalones o en los zapatos, en las polleras de cada uno que está pasando por una prueba. Yo les quiero dar un secreto hoy, un secreto precioso, que es muy lindo, porque hay un secreto para poder sostenerse en el medio de las luchas y de las pruebas, porque si no, es imposible seguir. Si las gentes no reciben algo de parte de Dios en el momento que están sufriendo una crisis, un dolor, una prueba, seguramente esa persona tira la toalla o cuelga los guantes, como se dice, abandona la lucha, porque es sobrepasada por el dolor, es sobrepasada por la situación. Entonces, la Biblia nos habla, siempre nos habla de la fe en el momento de la crisis, pero a veces la fe tiene que ver con una decisión hacia el futuro. Tiene que ver con un objetivo que yo espero. Pero en el momento que yo vivo mi situación, la crisis es tan aguda, el dolor es tan angustiante, que se hace imposible seguir, se hace imposible adorar a Dios, se hace imposible. Entonces, ¿dónde está el secreto de aquellos que a pesar de que están viviendo luchas y luchas verdaderamente duras y crisis, igual extraen fuerzas, igual pueden seguir adelante, igual pueden tener aún una palabra de aliento, aún una palabra de esperanza, porque no son sobredimensionados por la crisis, sino que pueden seguir esperando? Nada más ni nada menos que es por la consolación y la esperanza que vamos recibiendo en la medida que nosotros vamos pasando por las luchas y las pruebas, por las tribulaciones. Entonces, primero que nada, tendríamos que explicar qué significa consolación, ¿no es cierto? ¿Qué significa la palabra consuelo? ¿No? Consolación significa ayuda o motivación que contribuye a disminuir la intensidad de una pena o un dolor. Alivio. Ahí está la persona sufriendo, ahí está la persona pasando por la crisis, pero ahí tiene en su interior una fuente que le está produciendo alivio a su angustia, a su situación. Esa a veces la tribulación. Y la palabra tribulación, que es una palabra muy bíblica, muy cristiana, ¿no? Dice pena, disgusto o preocupación muy grande.
que tiene una persona, congoja, situación adversa o desfavorable que padece una persona. Y todos los que estamos en el Señor y todos los que venimos a la iglesia y todos, tarde o temprano, vamos a pasar por momentos de tribulación. Pero qué lindo que el Señor nos consuela. Y en esta noche yo les voy a dar 3 fuentes de consolación genuinas para que ustedes puedan beber en los momentos de tribulación, para que la tribulación no los devore, para que la tribulación no los amargue, para que la tribulación no se vuelva el único signo de sus vidas, sino que a pesar de las crisis, a pesar de las luchas, a pesar de las tribulaciones, ustedes tengan alivio de las tribulaciones. Entonces, primero quisiera que leamos en 2 de Corintios, capítulo 1, una palabra extraordinaria, donde el apóstol Pablo nos enseña este principio. No deberíamos nosotros enfocarnos nada más que en la angustia, nada más que en la tribulación. Debemos buscar desesperadamente estas fuentes de consolación hasta que la tribulación pase. Porque todas las tribulaciones pasan, ¿eh? La tribulación viene y se va. Tarde o temprano la tribulación pasa. No importa cuán profunda sea. Y la tribulación viene como una prueba del Señor, o simplemente porque es parte de la ley de la vida. Entonces ahí, qué interesante es pensar que no debemos nosotros nada más mentalizarnos a vivir, a aguantar, ¿no? Esa tribulación y decir, bueno, yo tengo que ser fiel a Dios y aguanto esta tribulación así en forma guasa, como quien dice, me aguanto todo, porque eso no es la voluntad de Dios, sino que Dios quiere darnos alivio a través de la consolación, darnos ánimo. Entonces ahí es cuando nosotros sentimos, nuestro corazón se alivia, sentimos también el propósito por la tribulación que estamos pasando. Qué lindo, qué linda palabra, ¿no es cierto? Ahora fíjense qué maravilla esta palabra del apóstol Pablo. Yo los animo a que ustedes lean la Escritura y se van a encontrar con muchas palabras de este sentido, palabra de esperanza. El apóstol Pablo, un hombre acostumbrado a sufrir para el Señor. Pero claro, él tenía todos estos secretos, todos estos misterios en su corazón. Él sabía cómo apaciguar y cómo enfrentar el dolor y la cruz, ¿no es cierto? Y llevar adelante el Evangelio. Un hombre que hace 2000 años predicó en varios continentes y extendió el reino de Dios. Un hombre que fue despreciado, que fue perseguido permanentemente. ¿Cuál era el secreto? Y el secreto que él tenía era una intimidad con Dios. Que la enfermedad, que las tribulaciones, que las persecuciones, que las cárceles hacían para él eso un tema de gozo por su forma de pensar y por su comunión con el Señor. Así que reciban en esta noche esta palabra que les va a dar alivio, les va a dar consolación, les va a dar esperanza y ustedes puedan prepararse y enfocarse en la fe para ir sorteando y solucionando esos problemas que hoy tienen que atravesar. Bueno, 2 de Corintios, capítulo 1, vamos a empezar por el versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Entonces, presenta al Señor, presenta a Dios, no solamente como un Dios que nosotros podemos esperar muchas cosas de Dios, que nos bendiga, que nos ayude, podemos esperar que nos corrija, podemos esperar que nos castigue, tantas cosas se esperan de Dios, pero el apóstol Pablo en esta oportunidad nos presenta al Señor como el Dios de toda consolación. ¿Cuál es el Dios de toda consolación? El Dios que ayuda, que motiva, que contribuye a disminuir la intensidad de nuestra pena o dolor. Por ahí hay como una fuente que se conecta en nuestro corazón cuando estamos pasando por la tribulación y ahí nos suministra una sustancia espiritual que empezamos a recibir consolación, alivio. Las personas sin Dios sufren las crisis y las tragedias y las tribulaciones muy intensamente. Terminan en el psiquiatra, terminan en el manicomio, terminan en la angustia, terminan en el suicidio. Su dolor es insoportable. No pueden soportar el dolor de la pérdida de un ser querido, de una familia quebrada, de la pérdida de un cónyuge, de la pérdida de un hijo, de la pérdida de una catástrofe material. No sé cuántas cosas del desgaste de la vida terminan derrotados, terminan postrados, tomando todo tipo de tranquilizantes porque su alma no lo puede soportar. Pero ahí estamos los hijos de Dios que tenemos este suministro y a pesar de las crisis, de la lucha, de las pruebas y las adversidades y las cosas que nos toca vivir, nosotros a pesar de todas esas cosas tenemos un Dios de toda consolación, un Dios que nos da alivio. Ahí cuando vos estás solo, sola, llorando y diciendo, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué me ha tocado esto a mí? ¿Por qué yo soy la única persona que vive esta realidad? Ahí está Dios, para darte consuelo, para explicarte, para hacer que ese dolor, que esa tribulación, que eso que tanto te hace mal, comience a disminuir y empieces a sentir algo dulce que es la presencia del Señor. Qué lindo que es el Señor y por eso dice el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Qué lindo que es el Señor. Entonces, claro, qué piola, así quién no puede soportar las crisis. Tenemos ese secreto, tenemos ese misterio. Fíjense que Él dice en el 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Parece un trabalengua esto. Pero dice, fíjense que funciona el mismo principio, que Dios nos consuela en medio de nuestras tribulaciones, nos da alivio, nos da ánimo, nos da esperanza en medio de nuestras crisis. Y otra vez nos encontramos en el mismo principio que la fe, cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, yo he orado para que tu fe no falte, Satanás te pidió para zarandearte. Y otra vez decimos, bueno, Señor, no hace falta que me consueles, ¿por qué no me sacás la tribulación? No es así. Tenemos que atravesar las tribulaciones porque son parte de la ley de la vida. Debemos aceptar, muchas veces nosotros nos rehusamos a aceptar las cosas que nos sobrevienen. A mí no me tiene que pasar esto. ¿Por qué a mí me pasa esto? A mí no me tendría que estar pasando esto. A otro le tendría que estar pasando esto. ¿Por qué no le pasa esto a otra persona que es mala? ¿Por qué no le pasa esto a otra persona? A mí me tiene que pasar esto, a mí me tendría que pasar todo lo mejor. No, si nosotros leemos en Job, Dios le dice a Job en lo último del libro, ¿por qué dice va a soplar el viento y los desastres y no va a tocar tu casa? ¿Quién sos vos?
¿No es cierto? Entonces debemos aceptar todas las cosas y las crisis que nos faltan, aunque no nos guste, debemos aceptarlas. Pero sabemos que tenemos un Dios que nos consuela, que Él nos va a dar alivio, que Él nos va a ayudar, que Él nos va a decir el propósito de ese sufrimiento y vamos a terminar diciendo como dijo Job, yo de oído te había oído de Dios, pero ahora mis ojos te ven, ahora te conozco. Y la tribulación sirve para que nosotros conozcamos profundamente más a Dios. ¿Para qué queremos conocer a Dios? Cuando estamos en el Caribe, en la playa del Caribe, comiendo ananá, con un clima primaveral. ¿Quién quiere conocer a Dios ahí? A Dios lo necesitamos conocer cuando se acabaron todos los recursos y cuando las papas queman, cuando ya no hay más salida. Ahí conocemos verdaderamente a Dios, ¿no es cierto? Entonces nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en nuestras crisis. Y qué lindo que cuando nosotros pasamos tribulaciones, ¿qué sucede después? ¿Saben lo que sucede? Nos sensibilizamos con el prójimo. Empezamos a entender al otro. Empezamos a percibir. Mientras a nosotros nos va todo bien, mientras nosotros no tenemos problemas, los problemas de los demás, son problemitas, o bueno, ya va a salir, ya va a pasar. Y no estamos percibiendo la intensidad que está sufriendo esa persona, el dolor que está atravesando esa persona. Y ahí es cuando yo siempre digo, no hay peor cosa que cuando uno está sufriendo te diga, tenés fe, ya va a pasar. Es el peor insulto que le podés hacer a una persona que está sufriendo. Ya va a pasar, ya va a pasar. Eso es algo que no estamos al tono de aquella persona que está sufriendo. Pero dice que cuando nosotros pasamos por tribulaciones, ahí comenzamos a tener conciencia de la tribulación de los demás y entonces somos atribulados. ¿Para qué somos consolados? Para que podamos nosotros también consolar a los otros que están en tribulaciones. Es como le dijo Jesús a Pedro también. Cuando salgas de la prueba, vení y confirmá a tus hermanos. ¿Cuál es el propósito de las tribulaciones? Que nosotros después somos consolados por Dios. Somos aliviados por Dios. Somos asistidos. Somos liberados de la angustia, aún en medio de la tribulación, llenos de esperanza. ¿Para qué? Para aliviar a aquellos también, consolar a aquellos que están pasando por una tribulación. Entonces, qué bueno que es decirle a alguien que está pasando por un dolor, que está pasando por una crisis, que está pasando por una situación, que no debe estar viviendo eso con tanta intensidad y con tanto dolor, porque hay un Dios que consuela a los que son atribulados. Hay un Dios que alivia. Y ahora vamos a ver 3 fuentes de consuelo en el Señor. 3 fuentes que nosotros debemos aferrarnos, buscar para ser consolados en el Señor. Literalmente consolados en el Señor. Qué lindo que es ser consolado cuando uno está pasando un momento difícil. Qué precioso que es cuando Dios nos consuela en nuestro corazón. Así que, ¿para qué estás siendo atribulado vos? ¿Cuántos están pasando por una tribulación? ¿Grande, pequeña? Hay unos cuantos. Bueno, ¿sabes para qué es? Para ser consolado por Dios. ¿Pero para qué sos consolado por Dios? Para consolar a otro que está pasando por una tribulación. Entonces, cuando vos estés frente a otra persona que está pasando un dolor, vos no vas a ser insensible. Y aparte, vas a tener que decirle lo justo,
porque Dios a vos te consoló. Porque vos vas a dar testimonio que en tu momento difícil, en tu momento de dolor, fuiste consolado por Dios. Que Dios no es solamente un Dios alejado, muerto o vivo, ajeno a todas tus emociones y sentimientos, sino que Él es un Dios que puede consolarte en lo profundo de tu corazón, cualquiera sea tu dolor, cualquiera sea tu tribulación. En el 5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Abundan las aflicciones. ¿A cuántos le abundan las aflicciones? A mí me abundan las aflicciones. Y de Cristo también. De Cristo, aflicciones de Cristo. Y claro, nos metemos en el Señor y nosotros pensamos que pagamos el seguro, ¿no? Contra todo riesgo. Y que ahora no nos pasa nada. Y acá la palabra de Dios me está diciendo que ahora me van a abundar aflicciones de Cristo. O sea que yo me meto con Cristo, me meto en la iglesia, me meto en la obra y me meto en un lío donde van a abundar las tribulaciones y las aflicciones. Esta es la letra chica del contrato, será. Yo no la leí cuando firmé. A mí me aseguraban un futuro de victoria, de gloria, que el siervo que yo iba a viajar en los aviones últimos modelos y todos me iban a recibir con grandes aplausos. Y resulta que ahora me veo un montón de aflicciones y tribulaciones que tienen que ver con el reino de Dios. Las aflicciones de Cristo, ¿no es cierto? Muchas veces, ¿cuántos se convierten a Cristo y tienen conflictos en la casa? Tienen conflictos con los padres, con los esposos, con las esposas. Tienen un montón de problemas. Las aflicciones de Cristo. Entonces, de manera que nosotros abundan las aflicciones de Cristo, bueno, tranquilo, así también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. Tranquilo, tranquilo. Si abundan las aflicciones, abundan las aflicciones de Cristo, también abunda la consolación de Cristo, ¿no? Me gustaría que leamos un poquito Isaías 53 y se lo voy a dejar para que ustedes lo lean. Primer fuente importante de consolación, Jesús. Y dos derivados después. Sin esta fuente de consolación no sirven las otras dos. Se las adelanto. Primer fuente de consolación, o sea, primer fuente de consolación en la vida cristiana, Cristo, es Jesús. Jesús es el único que puede consolarnos en todas las tribulaciones. Segundo, tiene que ver con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, que también es Cristo, que es el compañerismo entre hermanos, el compañerismo fraternal, nos consuela. Nos consuela el compañerismo de los hermanos, el amor de los hermanos, nos consuela profundamente si estamos consolados con Cristo. Si no estamos consolados con Cristo, somos María Magdalena, no hay quien nos consuele. No habría quien nos consuele. Y tercero, la oración. La oración de los hermanos también, y la nuestra, es una gran fuente de consuelo en nuestras tribulaciones. Así que tenemos tres armas, tres fuentes para nosotros proveernos de consolación. Cuando el enemigo nos quiere tirar en el rincón, cuando el enemigo nos quiere deprimir, cuando el enemigo nos quiere que nosotros maldigamos de nuestra suerte, en ese momento ahí nosotros debemos recibir la consolación de parte del Señor. Isaías 53, el profeta Isaías 53 habla de los sufrimientos de Jesús.
Jesús puede consolarnos porque Él atravesó todas las formas de sufrimiento que existían. Por eso Él puede consolarnos. Por eso Él puede identificarse con nosotros. Jesús recibió todas las formas de dolor y todas las formas de sufrimiento. Todas las formas del dolor físico. Todas las formas de la enfermedad. Todas las formas del castigo físico. Todo lo recibió sobre su cuerpo, todo. Recibió todos los sufrimientos emocionales, porque recibió desde la traición, desde la burla, desde el desprecio, en todas sus formas. Lo recibió todo y Él puede entendernos. Y Él recibió también todo el sufrimiento espiritual, porque recibió también el abandono del Padre. Jesús fue abandonado por el Padre. Dios sacó su presencia por el pecado que Jesús atrajo sobre sí mismo cuando Él pagó en la cruz, en el Monte Calvario. Entonces por eso Él nos entiende y Él puede comunicarse con nosotros y a través de su palabra Él puede llegar a lo más profundo de nuestro corazón. Y uno de los textos claves que ustedes pueden consultar o pueden buscar para buscar alivio, para buscar consuelo en el momento de dolor es en Isaías 53. Dice el 3 en adelante o del 2 en adelante, y podríamos hablar tanto, porque este texto nos habla inclusive hasta de la estética, de que Jesús había sido desfigurado estéticamente cuando pareciera ser una cosa superficial, pero sumamente importante. El rostro, el cuerpo, si es desfigurado, si es deformado, porque produce vergüenza, porque produce timidez, hasta todos los tipos de dolores. Y dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, el versículo 2. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo, dice. No había parecer en él ni hermosura, porque él estaba desfigurado, estaba golpeado. No era alguien atractivo porque había sido lastimado. ¡Qué vergüenza para nosotros! ¿No? Que saber o que nos hayan deformado o desfigurado, que no nos aprecien por nuestra presencia, que cuánto material hay para trabajar con los adolescentes, con los jóvenes, cuando les sale un granito y se tapan ahí con el pelo y no están conformes con la nariz, con la oreja, con esto, con el otro, con el diente. Jesús sabe que te pasa eso y Él lo pasó. Y Él puede consolarte y enseñarte que esos no son los valores que vos necesitas en la vida para ser feliz. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimado, y no lo estimamos. Fíjense 4 palabras: despreciado, desechado, desprecio, desecho, menosprecio y falta de estima. ¿Y cuánto hemos sufrido a lo largo de nuestra vida y aún sufrimos dentro de la vida cristiana si estas áreas de nuestra vida no están sanadas? Porque hemos sido despreciados de chicos, no nos han estimado, nuestra estima está destruida. Y nos duele que no nos tengan en cuenta, y nos duele. Y nos duele más de la cuenta porque estamos muchas veces enfermos en nuestro corazón por estas cuestiones. Pero Jesús sabe, porque saben que Él era varón de dolores, experimentado en quebranto. Era su carta de presentación. Yo pienso que si Jesús tuviese en este tiempo y se andaría con una tarjeta de presentación, te la daría y diría: Jesús de Nazaret, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿No?
¿Vieron que todo el mundo da una tarjeta? Fulano de tal, abogado, fulano de tal, doctor. Jesús diría, Jesús de Nazaret, varón de dolores, experimentado en quebranto. Su experiencia, su especialidad era el dolor. Ahí estaba entonces Jesús. ¿Para qué? Para poder consolarnos a nosotros y hacernos saber y entender que Él había sufrido los mismos caminos que nosotros también estamos viviendo y poder recibir alivio. Alivio, porque el hecho de que Jesús se acerque comprendiéndonos nos sana y nos libera. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. La enfermedad cuando la enfermedad toca nuestro cuerpo, qué cosa, qué terrible, qué tremendo. Qué dolor físico, o qué dolor emocional, o qué dolor espiritual, o qué tormento mental. Depende de la enfermedad que a cada uno le toque vivir. Qué temor. Jesús también atrajo sobre su cuerpo todas las formas de enfermedad. Y no solamente las atrajo para consolarnos, sino también para sanarnos. Así que, qué fuente de consuelo saber que en Cristo Él también sufrió como nosotros, Él también fue lastimado como nosotros, y que aparte nos da una gran esperanza saber que en Él está la liberación de nuestro cuerpo de las enfermedades físicas. ¡Qué bueno! Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Está hablando de Jesús, camino hacia la cruz, camino en la cruz, en la redención. Este es el Cristo de la cruz, el Cristo que redime a los hombres y mujeres, ¿no es cierto? Lo digo genéricamente. El Cristo que está expandiendo hacia la historia, hacia el futuro, hacia todo el universo, esta gran consolación y esta gran bendición para todos aquellos que necesitan y creen verdaderamente. Qué palabra profunda y maravillosa. El 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Angustiado y afligido Jesús. Angustiado y afligido. Atribulado. Mi Cristo estuvo atribulado igual que yo. Tu Cristo estuvo atribulado igual que vos. También te comprende y también te entiende. Él sabe lo que estás viviendo, Él sabe lo que pasa en tu corazón, Él conoce tu frustración. Y ya no podés decir más, soy el único infeliz, soy la única infeliz que le toca esto. A tu Dios también le tocó. Tu Dios no le hizo asco al frasco, como quien dice. Tu Dios también vivió el mismo camino. ¿Y sabés para qué? Para que vos puedas encontrar consuelo en Él. Alivio en Él. Alivio. Para que vos puedas decir, no soy el único en esta tierra que me toca esta suerte. No, de ninguna manera. Y lo que te toca y te toca. A otro le toca otra cosa. Y gloria a Dios por lo que te toca. Y en Cristo tenés un consuelo. Y el consuelo es el primer camino hacia la libertad. Amén. Qué lindo es ver gente consolada, sanada, liberada, que ha encontrado en Cristo esta libertad, automáticamente tendrá para compartir y para dar con aquel prójimo que se encuentre también atravesando por la misma situación.
Si no, seríamos egoístas. Qué feo que es una persona que jamás se sana, que jamás se libera, una persona egoísta que no está encontrando la fuente de su liberación. Está nada más que centrada esta persona en sus angustias, en sus fracasos. Es una persona egoísta y está desperdiciando la oportunidad que tiene de vivir. Bueno, el 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. O sea, el Padre lo sujetó al Hijo y el Hijo, ¿qué dijo? Que sea tu voluntad y no la mía. ¿Por qué? Porque Jesús iba a ser un instrumento de consuelo para toda la humanidad. Nada más. Jesús pasó por esta tribulación y todo este dolor, no porque tuvo mala suerte o porque le pasó, o porque se mandó una macana y desató sobre él una maldición. Jesús atravesó por esta tribulación para que hoy vos, decirle al que está al lado, vos, míralo, vos tengas esperanza y puedas ser consolado en tu dolor. Aleluya, qué lindo es el Señor. Amén. Qué lindo, qué bueno es el Señor. Por eso Él es el Padre de misericordia y toda consolación. Amén. Tenemos un Dios bueno. No tenemos un grande paz. Había hace muchos años una serie, ¿se acuerdan? Grande Paz se llamaba. Y el tipo amañaba la cabeza, decía, Grande Paz. Y las pibitas eran un desastre caminando y el tipo era piola. Porque cuando llegaba el momento de fajarlas a todas las pibitas, él decía, Grande Paz. Y decía, Tipo gurrumeo, ¿no? ¿Se acuerdan gurrumeo? Allá los más gurrumeo. Este es un Dios que a nosotros no nos quita las tribulaciones. No le dice a Satanás, no los zarandees. Porque Dios tiene hombres y mujeres de verdad. Es verdad lo que dice un predicador, Ernesto Silva, que lo escuchamos mucho, que está lleno de cristianos afeminados, que se quejan, que lloran. Y de hecho hay hermanas que son mucho más, que son femeninas y son mucho más fuertes que los varones. Y esperan que no les pase nada y se quejan. Y si Dios tuviera una oficina de queja, estarían todo el día ahí haciendo cola. Porque no admiten, no entienden que esto es un elemento importante en la vida. El crecimiento viene a través del sacrificio, a través de la crisis, a través del dolor. ¿A quién le gusta esto? A nadie. Pero es así. Entonces, Jehová quiso quebrantarlo. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ojo que después viene la compensación, viene el fruto, viene el resultado. Y miren esta promesa, verá el fruto de la aflicción de su alma. Esto va a traer un fruto. Esto va a traer un resultado. ¡Qué esperanza! Esto es esperanza. Y vos estás ahí en la tribulación y bueno, te están dando garrotazo por todos lados. Lo único que ves son golpes, piña y patada. Pero a pesar de eso vos podés vislumbrar que va a venir una recompensa. Que va a venir un resultado. Que si sos fiel, Dios va a darte tu recompensa. Y dice, verá
el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. O sea, va a venir un fruto, un resultado. Amén. Entonces, el primer gran consuelo que nosotros tenemos en la Escritura, en la Escritura y en la vida cristiana y en todas las esferas de la vida, es Jesús. Es Jesús, Él es tu consuelo. Y este consuelo, trae esperanza y trae frutos de bendición para tu vida. Así que lo que estás sufriendo, prepárate para recibir una gran bendición cuando esto pase. Porque va a pasar. Va a pasar, si lo crees, va a pasar. Y cuando pase, vas a ver el fruto de la aflicción. Todo eso que sufriste, todo eso que te pasó, todo ese miedo, todas esas cosas que el enemigo te amenazó, que te dijo, te vas a reír y vas a estar disfrutando de aquel premio que Dios te va a dar. Pero tenés que soportar las aflicciones, soportar las tribulaciones que Dios permite que vos pases. ¿Amén? ¿Cuántos van a pasar las tribulaciones? ¿Cuántos se van sintiendo consolados? Tiene sentido, tiene propósito. Una palabra de parte del Señor. Muy bien. Sigue diciendo el apóstol Pablo, que de esto sabía mucho. Una figura extraordinaria en la Escritura del apóstol Pablo. En estos días, sepan ustedes que emergió una figura en la iglesia actual que se le dice el apóstol. Y se ha popularizado mucho el apóstol. Ya no alcanza con decir pastores, sino que se dicen los apóstoles. Hay apóstoles por todos lados. Hay gente muy genuina que ostenta este cargo, qué sé yo, no se entiende muy bien. Hay gente que es genuina, pero hay gente que no es tan genuina. Pero tanto unos como los otros, al decir apóstol se dice una jerarquía muy alta. Pero generalmente por ahí, lisa y llanamente, hay un formato, hay un perfil del apóstol, que apóstol hoy en día es un nombre muy exitoso en la iglesia contemporánea, nuestra congregación. Yo les digo esto para que ustedes aprendan, sepan discernir. Y bueno, generalmente uno por ahí mira Canal Enlace, ¿no? Y ahí está lleno de apóstoles. Y uno puede ver el perfil. El apóstol, cuanto más éxito tenga, más apóstol es. Y generalmente tiene que ver con una persona que viste con un traje de mucha cantidad de plata, de $1,000, $2,000, $3,000, porque hay trajes, con relojes, roles, anillos de joyas, con cadenas de oro blanco. Y hasta el otro día había uno que yo siempre lo caricaturizo, digo, con bigotito finito, y el otro día uno con bigotito finito acá. Algunos con aviones personales y se hospeda en hoteles 5 estrellas y que indudablemente tienen una prédica muy sustanciosa, buenas prédicas, pero con mucha tendencia a lo material. Y bueno, generalmente terminan sus prédicas así literalmente exponiendo un lienzo donde todo el mundo tiene que pagar por esa palabra $2,000, $3,000, $4,000, $5,000. Así nomás. Y bueno, se ha preparado la mentalidad de la gente y se ha preparado esta figura. Y ese es el modelo apostólico. Y vuelvo a la figura de Pablo para hacer la comparación. Ustedes tienen que aprender a leer la Biblia, tienen que leer la Biblia. Porque
La Biblia nos indica y nos advierte que nosotros debemos estar edificados, en Efesios 2:20, en el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero el modelo apostólico por excelencia que nosotros tenemos es San Pablo, más los otros apóstoles también que están en la Escritura, y no se ve en ningún momento este espíritu en el apóstol Pablo. Y muchos tal vez van a ser atraídos y seducidos por estos mensajes, porque obviamente hay que dar algo a cambio. Prometen mucha bendición, prometen muchas cosas que están en la Escritura y que son gratuitas, porque las pagó Cristo con su sangre. Las bendiciones, las sanidades, aún la prosperidad material, dependen de nuestra fe. El precio lo pagó Cristo en la cruz. Les enseño un poquito para que ustedes vayan aprendiendo, porque está muy saturado de estas cosas. Está muy saturado, entonces debemos aprender a tener cuidado. ¿Amén? ¿Está bien? Sí. Ustedes tienen que aprender a ser hombres de la palabra, hombres y mujeres de la palabra. No gente ignorante que se deja llevar de acá para allá por cualquier cosa. Bueno, vamos a volver a nuestro tema. También sigamos en nuestro tema de la tribulación y la consolación. Y ya estamos terminando. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Es lo mismo que veníamos hablando, y dice, fíjense, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Y acá tenemos la segunda gran fuente de consolación, que es el cuerpo de Cristo. Qué lindo es ser consolado. Una vez que somos consolados por Jesús, que tenemos nuestra esperanza, que tenemos nuestra fe, que somos consolados por Jesús en nuestros momentos de tribulaciones y de dolor, ser consolados por los hermanos. Yo doy testimonio de esto. Qué lindo es cuando los hermanos nos consuelan, nos aman, con pequeños detalles, al acercarse, al estar contentos, al estar conscientes del dolor del hermano y se acercan. Debemos buscar nosotros también la consolación entre medio de los hermanos. Nadie se aísle cuando está pasando por una tribulación, por una prueba. Debe buscar al hermano, debe buscar a aquella persona que va a tener una palabra, que va a tener una actitud, que va a tener un abrazo, que va a tener una llamada de consuelo. Qué lindo, qué importante, qué bueno que es. No importa cuál sea la crisis, no importa cuál sea la profundidad de la tribulación, no debemos aislarnos. El aislarnos es síntoma de que alguien ya está enfermo espiritualmente y emocionalmente, se aísla. Y cuando se aísla, ¿quién te va a ir a consolar? Nadie. Va a ir Satanás a hablarte, va a ir el diablo con su vocabulario, va a empezar, ¿viste? Nadie te quiere, ¿viste? Lo que te pasa porque sos una porquería. Y empieza el tiqui, tiqui, tiqui. Y ahí empieza el enemigo a ganarnos la mente y en el momento de dolor empieza a echar sal en la herida. Y ahí nos enfermamos, nos aislamos. Y sí, a mí quién me va a querer si soy fulano y mengano y a este y al otro. ¿No? Y empezamos con esas cuestiones. Pero ahí es donde nosotros debemos abrirnos
saber, también debemos saber a quién. Yo siempre digo, cuando yo tengo tribulaciones, digo, algunos pocos van a orar. Algunos más van a llorar y nada más. Los demás van a festejar todos. Esos que van a orar, esos que se van a compadecer, son aquellas personas que van a traer consolación a mi vida porque me aman. Siempre va a haber alguno que te ame. Lamentablemente otros van a decir, ¿qué tenés, un cuchillo? Sí, te lo voy a clavar un poquito más. Es así. Van a traer más dolor a tu vida. Bueno, nosotros tenemos que buscar a aquellos. Y tal vez en el cuerpo de Cristo no hace falta ni buscar, siempre alguien va a ver. Así que, ¿cuántos están pasando tribulación? Ahí están, vayan a verlos. Dale un abrazo al que está al lado, ahí está, dale un abrazo al que está al lado. Decile, contá conmigo. Contá conmigo. ¿Por qué no me dijiste que estabas atribulado? Ahí, Marianito, a darle un abrazo a la mamá. El afecto. Dale un abrazo ahí, una sobredosis de abrazo, que se empache. Estos días que yo estaba con tantas crisis me daban de comer algunos. Y yo me consolaba comiéndome un sándwich. Tomá, comé, y yo comía. Estaba atribulado, pero bueno, yo me sentía aliviado ahí. Una frutita, una cosita que me traían. Yo digo, qué lindo. Tanto dolor, tanto sufrimiento, tanto desprecio. Y me sentía consolado. Qué lindo. Bueno, Jesús ni eso, Jesús ni eso. Solo en la cruz. Ni Dios estaba con Jesús. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado?, decía Jesús. Pero nosotros tenemos la iglesia, tenemos el cuerpo. Qué hermoso, qué precioso es. Cuánto valor a los hermanos que vienen y te dan un abrazo. Qué precioso, qué lindo. Así que, hermano, buscá. Y aparte, también, no te olvides que consolando, no te olvides que bendiciendo vos también sos consolado. Amén. Entonces, segundo gran fuente de consolación, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y vamos a hacer una charlita, con esto lo vamos a agregar a la charla del cuerpo de Cristo que tenemos. Y por último, fíjense qué terrible este texto, cómo finaliza este texto, este hombre, poniendo una situación al extremo, una experiencia que tuvo el apóstol al extremo, que le dice, tuve sentencia de muerte y aún perdí la esperanza de conservar la vida. Pero él encontró también respuesta en la oración de los hermanos y a través de la oración de los hermanos que oraron por él, él fue librado de esta maldición. Entonces otra gran fuente de consolación es saber que hay un pueblo, que hay una iglesia, que hay un hermano, que hay alguien que ora por vos. Qué importancia que tiene la oración, hermano. Qué importancia saber que los martes acá se ora, que vos solamente mandando un papelito, avisale a los hermanos que estoy pasando por un momento difícil y hay hermanos dispuestos y disponibles a los martes, a las 6 de la mañana, los sábados, a orar, a interceder por tu vida. ¿Quién puede estar en contra de esto? ¿Quién puede venir en contra de esto?
Y fíjense, dice, porque hermanos no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación, pena, disgusto, preocupación, congoja que tuvo el apóstol Pablo. Tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados, sobremanera abrumados, o sea, sobrepasados. Abrumados cuando ya es una tormenta que ya viene de todos lados, que te paraliza, que no puedes ni huir. Fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. El apóstol pasando por esta situación. Él dice, tuve una tribulación terrible, tremenda. No tenía vuelta, tenía boleto de ida, pero no de vuelta a esta tribulación. No había forma humana de volver de esta situación. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Sentencia. ¿Saben lo que es una sentencia? Cuando el juez dice, ¡pah!, va preso. Tenían una sentencia de muerte. No había forma de volver para atrás. Y el apóstol le da el propósito. El apóstol siempre le da el propósito. Le da el significado. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El cual nos libra, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. La esperanza de este tremendo Dios. Fíjense qué esperanza, qué situación. No había forma, no había vuelta atrás, pero sin embargo nos libró, dice Pablo. Y nos libra y nos librará. O sea, hermanos, fíjense, de tantas tribulaciones, de tantas situaciones, aún tribulaciones que determinan que ya no hay más vuelta atrás, que nos aplastaría y nos aplastan y no hay salida. El apóstol Pablo dice que hay un Dios que es una fuente capaz de revertir todas estas situaciones y librarnos y salir y seguir nuestro camino de victoria. ¿Cuántos creen esto? No te dejes nunca aplastar por los problemas y las tribulaciones sin primero no recurrir a Dios, a este Dios de misericordia y de consolación. ¿Era grande tu tribulación? ¿Ahora cómo es? Es más chiquita, ¿no es cierto? Porque ahora tenés consuelo, tenés esperanza. Sabés que detrás de todas estas cosas hay un Dios de misericordia y un Dios de toda consolación, que nos libra, que nos libró de la muerte, nos libra y aún nos librará. No importa cuál sea tu tribulación, no importa cuál sea tu situación, este Dios puede librarte y quiere librarte y va a librarte. Amén. Gloria a Dios. Y acá está, fíjense, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. ¿Vieron qué importante la oración? Cooperando. Por eso es importante, hermanos, venir a orar. Por eso es importante orar. Por eso es importante que nosotros oremos. Por eso es importante que cuanto sobreabunde la oración en medio de nuestra congregación, más esperanza tenemos. Entonces, cooperando con tu oración a favor mío. Decirle al que está al lado. Miralo serio a los ojos, bien serio. Y decirle, cooperando a favor, con tu oración a favor mío. Amén. Yo oro por todos ustedes. Oro por la iglesia todo el tiempo.
Porque si yo no oro por ustedes y ustedes no oran por mí, estamos fritos. Tenemos que cooperar. Entonces, hermanos, sepan que es importante la oración, porque es ahí donde Dios mueve su poder. Ahí es donde recibimos este respaldo. ¿Nos vamos a preparar para cooperar en la oración? Amén. Tiene sentido la oración. Un día vas a necesitar ese poder. Un día vas a necesitar. Y qué lindo que encuentres un grupo de hermanos que esté orando. ¿Cuánto valor te vas a dar cuenta que tiene? Porque ahí te das cuenta que lo que está sucediendo con esa gente es totalmente sobrenatural. Mientras no lo necesitas, no te importa. E inclusive te molesta. Ay, orar, yo tengo tantas cosas que hacer y tengo que ir a orar. Claro, porque vos no tenés un problema, una situación grave. Porque no estás en una angustia terrible. Porque no estás por perder tu familia, no estás por perder tus hijos, no estás por perder tus bienes. Tal vez no estás pasando por una enfermedad. Entonces, ¿qué te importa? Pero aquel que está pasando por una tribulación, ¿cuánto valor tiene que alguien coopere? Y para eso estamos nosotros, la iglesia, para cooperar, para orar por aquellos que están pasando por tribulaciones. ¿Amén? Entonces, 3 puntos importantes donde nosotros podemos alcanzar consuelo. Jesús. Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. El compañerismo. No es solo que Dios te ayude. El compañerismo. El estar ahí. El estar al lado del hermano, al lado de la hermana. Un mensaje, cualquier cosa, no sé. Y la oración. Y en este sentido debemos saber que tenemos una demanda de parte de Dios. Orar. Por eso esta semana vamos a orar, vamos a ayunar, porque cuando viene el Espíritu Santo se lleva todas nuestras tribulaciones y todas nuestras angustias. Y Él hace los milagros. ¿Cuántos necesitan un milagro? Bueno, hoy vamos a orar. Hoy vamos a orar por esos milagros. Y el Señor abre los cielos, las tormentas y los huracanes empiezan a correrse hacia un lado y empezamos a navegar por buenos mares, buenos vientos, puertos seguros. Qué lindo es el Señor. Amén. Qué lindo que es Jesús. Gloria a Dios. Decirle al que está al lado así, agarrarlo del cuello y decirle, qué bueno que es Jesús. Agarrarlo de los pelos así. Qué bueno que es Jesús. Avívate. Qué lindo que es Jesús. Qué buena su palabra. Gloria a Dios. Abrazá a tu hermano, abrazá a tu hermana, abrazá a tu esposo si podés. Si no muerde. Abrazá a un hermano y vamos a orar al Señor. No creas que sos un infeliz, sos un bienaventurado. Tenés a Cristo. Tenés un par de hermanos acá, bendecidos, y el Señor va a hacer con nosotros lo que dijo que iba a hacer. A pesar de las luchas, las crisis y las pruebas, el Señor va a hacer lo que dijo que va a hacer, y Él va a usar nuestras vidas y va a impactar nuestra ciudad. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Vamos a orar. Y dale gracias al Señor. Porque a pesar de la cruz que te tocó, Él no te ha dejado solo. En esa cruz se puso Él. Y Él lleva la peor parte de tu cruz. Para que vos puedas ser libre. Y aunque vos digas, esta situación me abruma, esta situación es difícil, pero no, hermano. A pesar de esta situación,
Dios te puede consolar. Y Dios te consuela. Y si la llevásemos al extremo de que ya no habría más vuelta atrás, dice el apóstol que aún así Dios puede librarnos y consolarnos y aliviar nuestros dolores, aliviar nuestros quebrantos. Y muchos se preguntarían, pero ¿cómo pueden decir que están contentos en medio de la tribulación, en medio de las luchas y las pruebas? Mirá todo lo que le está pasando. Es que el que no conoce estos secretos no sabe que nosotros tenemos un Dios de todo consuelo, de todo alivio, de toda esperanza, de toda misericordia, que a pesar de la amargura, a pesar de las situaciones, podemos tener una sonrisa, una esperanza. Qué lindo que es mi Jesús. Vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, Señor, ahora te pedimos que vos estés ministrando nuestras vidas. Que vos estés ahora, Señor, revelando estos principios, estos misterios. Mirá los corazones, Señor, que se agitan por el temor. Palpitan, Señor, aceleradamente por la angustia. Ahí está Jesús al lado tuyo, en el medio de la tribulación. Tené paz. Él va a darte consuelo. Él va a explicarte por qué. Él va a darte esperanza y Él te va a librar. Renunciemos a la amargura, renunciemos a la bronca. No nos dejemos aplastar y sepultar por nuestras tribulaciones.
mano me tomaste. Y ahora he vuelto a soñar y no existe más la soledad, porque me has devuelto tú lo que mi alma anhelaba. En todo lugar te seguiré, en lo que me pidas yo haré, porque el sentido de mi vida en ti encontré. Frente a la vida, golpeada por el viento, soñando con ver la libertad. Sin rumbo y en soledad, sin nada en que ver, hasta que me miraste y de la mano me tomaste. Y ahora he vuelto a soñar y no existe más la soledad, porque me has devuelto tú lo que mi alma anhelaba. En todo lugar te seguiré, en lo que me pidas yo haré, porque el sentido de mi vida en ti encontré. Y ahora tengo norte y razón para creer. Ahora mi destino puedo ver, porque hoy he vuelto a soñar y no existe más la soledad, porque me has devuelto tú lo que mi alma anhelaba. En todo lugar te seguiré, en lo que me pidas yo haré, porque el sentido de mi vida en ti encontré. Como aquella mujer que tanto te amó, pues la perdonaste. Ella tomó lo mejor que tenía y lo puso ante ti. Con sus lágrimas tus pies lavó, con sus cabellos los